Ven y tómate con nosotros el último café. El domingo 9 de octubre de 2022, el Papa Francisco, en la Santa Misa de ese domingo, canonizó a dos beatos, Juan Bautista Scalabrini y Artemides Sati, dos personas muy significativas, conectadas por un problema que actualmente se está viviendo en todo el mundo, el tema de la migración. Bueno, sobre eso queremos dialogar hoy, Hans, compartir con nuestros radioescuchas en este programa El Último Café con el Papa Francisco, programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos oyentes que semana a semana nos acompañan fielmente en este programa. Así como lo acaba de anunciar Eduardo, el Papa canoniza a Monseñor Juan Bautista Scalabrini, que es fundador de los escalabrinianos, rama masculina y rama femenina. Ya más adelante vamos a contar de un poco cuál es el carisma de estas comunidades religiosas fundadas por Monseñor Juan Bautista Scalabrini. Y también canonizó a Artemides Sati, y ya les vamos también a comentar un poco de la historia de Artemides. En la homilía del domingo, Papa Francisco comenta la vida de estos dos a partir del texto del Evangelio que correspondía a ese día, que era el de Lucas 17:13, de los 10 leprosos que son curados por Jesús, y solamente uno de ellos, el samaritano, regresa a dar las gracias. Entonces él coloca como dos puntos de reflexión en esa homilía. Por un lado, caminar juntos, y por otro lado, agradecer. Caminar juntos, una primera dimensión muy importante en la vida cristiana, tanto que el Papa llega a decir que recordemos que la fe cristiana siempre nos pide que avancemos junto a los demás, nunca que seamos caminantes solitarios. Siempre nos invita a salir de nosotros mismos hacia Dios y hacia los hermanos. Nunca a encerrarnos en nosotros mismos. Siempre nos pide que nos reconozcamos necesitados de curación y de perdón, que compartamos las fragilidades de los que nos rodean sin sentirnos superiores. Caminar juntos, tarea en la que está empeñada en este momento la Iglesia Universal, la Iglesia Continental, la Iglesia Diocesana. Para poner contexto de las lecturas a las cuales hace referencia el Papa, la primera lectura del Antiguo Testamento es la curación de Naamán el sirio por parte del profeta Eliseo. ¿Se acuerdan que Naamán era el jefe del ejército sirio y tenía lepra? Y el Evangelio nos habla también de la curación de 10 leprosos, y solo uno se volvió a agradecer. Jesús pregunta, ¿y los otros 9 no fueron curados también? De ahí se desprende el mensaje que el Papa nos quería transmitir a partir de la palabra de Dios. Y retomando lo que tú comentas, Hans, el Papa menciona cómo Naamán, para ser curado, tuvo que hacer una cosa muy sencilla: sumergirse en el río en el que todos los demás se bañaban. Y para hacerlo, tuvo que quitarse su armadura, sus ropas, y dice entonces el Papa, teniendo en cuenta eso, cuánto bien nos hace quitarnos nuestras armaduras exteriores, nuestras barreras defensivas, y darnos un buen baño de humildad, recordando que todos somos frágiles por dentro, todos estamos necesitados de curación, todos somos hermanos. Me parece muy significativa esa imagen que toma el Papa Francisco de esta situación de Naamán. Quitarse la armadura. ¿Cómo tenemos a veces unas armaduras duras?
que no permiten a veces la presencia del Señor en nuestras vidas. Cómo muchas veces esas armaduras nos alejan de los hermanos, nos hacen insensibles frente al dolor, a las circunstancias que enfrentan los hermanos que sufren, y en este caso particularmente, que lo refiere el Papa, a los que son migrantes, a los que son expulsados de su país, a los que salen de lugar de residencia por uno u otro motivo, como lo hemos comentado en programas anteriores. Entonces ahí hay un elemento muy importante de quitarnos las armaduras, darnos un buen baño de humildad. Eso creo que nos hace falta a todos, un buen baño de humildad para podernos curar, para podernos volver a un estado en el cual seamos sensibles a la necesidad de los hermanos. Y es curioso cómo en la primera lectura del libro de los Reyes le pide el profeta Eliseo a Naamán una cosa muy sencilla, y en su soberbia Naamán estaba como reacio porque dice, y pues, luego en mi país no hay ríos donde me hubiera podido lavar, y entonces de las personas que lo acompañaban le hace caer en la cuenta. Si le hubiera pedido algo más difícil usted lo hubiera hecho, pero ¿qué más le da? No pierde nada si se baña. También eso nos da a entender que a veces Dios no pide cosas complicadas, sino que los que nos complicamos somos nosotros, porque de pronto en nuestra arrogancia, nuestra soberbia, consideramos pues que no vale la pena abocarse a una circunstancia fácil. Pareciera que nos gustaran las cosas difíciles a ratos en la vida. Y otro elemento que me llamó la atención de ese texto es que en agradecimiento Naamán, que quedó curado, quiere darle un obsequio al profeta, y el profeta no lo recibe. Algunos interpretan que los favores de Dios no se pagan. De esa forma, pues como uno pensaría, no se pagan los milagros de esa manera, sino que es voluntad de Dios y que también es producto de la fe de quien lo recibe. Entonces es importante pues también esa enseñanza del libro de los Reyes, que el profeta Eliseo no quiso aceptar nada por el favor que Dios a través de él había realizado en Naamán. Ese caminar juntos que menciona el Papa Francisco, que se refiere, lo toma, como anotábamos en el caso de los 10 leprosos, también lo trae a nuestra época, a nuestro momento, a nuestras circunstancias. Y entonces nos lleva precisamente a que nos preguntemos si realmente en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, en nuestras familias, somos realmente comunidades abiertas o no, que incluyen a todos. También se pregunta si somos capaces de trabajar juntos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos al servicio del Evangelio, en nuestra parroquia, en nuestro movimiento, en la vida cotidiana. Si tenemos una actitud de acogida, no solo con palabras, sino con gestos concretos. Y toma precisamente entonces, ahí lo conecta con el tema de la inclusión, la importancia de la inclusión. Hay una tendencia en la sociedad contemporánea de excluir. Hay muchas formas de hacerlo, empezando a veces por las tarifas de los servicios, por ejemplo, que hacen que un servicio, que la atención, el ingreso a un determinado sitio ya excluya por el costo que tiene tan alto y que solo unos pocos pueden acceder. En la salud y en tantas otras cosas, en la educación, tantos lugares. Y nos invita entonces a la inclusión, porque esa es la invitación que tiene el pensamiento social cristiano, es la invitación del cristianismo, que es católica la Iglesia, que incluye. Toma de ahí para conectarlo con el caso de Monseñor Juan Bautista Scalabrini, diciendo precisamente lo siguiente: hoy en día, en que Scalabrini se convierte en santo, quisiera pensar en los migrantes. Es escandalosa la exclusión de los migrantes. Es más, la exclusión de los migrantes es criminal. Los hace morir delante de nosotros. Y es así que tenemos hoy el Mediterráneo, que es el cementerio más grande del mundo. Está denunciando un hecho el Papa Francisco, que hoy también seguramente va a tener víctimas de esa migración
que viene de África hacia Europa buscando mejores condiciones de vida, encontrar respuestas a las necesidades básicas que tiene una persona. Ahí hay todo un tema que es muy importante, se refiere precisamente al papel de los migrantes, al papel de las comunidades cristianas, al papel de la comunidad. Juan Bautista Scalabrini creó las dos comunidades, los misioneros de San Carlos Borromeo en 1887 y las hermanas misioneras de San Carlos Borromeo en 1895. Se han dedicado precisamente al tema de la migración, porque él, cuando fue nombrado obispo de Piacenza, se conmovió al ver cómo muchos de sus feligreses salían de esa región en busca de otros lugares para mejores condiciones de vida, y él temía cuál iba a ser el futuro de esas personas, y eso lo animó precisamente a emprender este servicio en favor de los migrantes. Una labor muy importante que hoy los misioneros lo realizan en 33 países en el mundo y las religiosas misioneras, las hermanas misioneras, lo realizan en 25 países, uno de los cuales es precisamente Colombia. Y recordemos los 4 verbos que el Papa usa con relación a la migración. Y de esto hemos hablado en programas anteriores, que a los migrantes hay que acoger, proteger, promover e integrar, que es todo lo contrario de lo que el Papa aquí está denunciando de la exclusión dentro de su homilía, que dice que hay que incluir siempre a los demás, que la Iglesia siempre incluye, no excluye. Está dentro del espíritu de los verbos que el Papa usa con relación a la migración: acoger, proteger, promover e integrar. En la homilía resalta que no hay que excluir a nadie y lo hace por el lado positivo, que es hay que incluir siempre. Y el segundo aspecto, agradecer. Entonces, incluir y agradecer. Y agradecer lo refiere precisamente al samaritano, al que volvió, al extranjero, al que uno podría pensar en ese momento que era el que menos debería haber vuelto porque había como una enemistad, una tensión entre ellos. Y dice precisamente el Papa que el samaritano hizo del don recibido el inicio de un nuevo camino. Regresó donde aquel que lo había sanado. Fue a conocer de cerca a Jesús y comenzó una relación con él. Su actitud de gratitud no fue, pues, un simple gesto de cortesía, sino el inicio de un camino de gratitud. Se postró a los pies de Cristo, es decir, realiza un gesto de adoración, reconoció que Jesús es el Señor y que Él era más importante que la curación que había recibido. Agradecer, el agradecimiento, la gratitud, un valor que el Papa ha exaltado en varios otros momentos, como un elemento muy importante de la dimensión humana, de ese que empieza por el agradecer nosotros cada día el don de la vida. Y el Papa siempre utiliza una expresión que me parece hermosa. Reiteradamente lo ha dicho, que hay que tener una memoria agradecida de las acciones de Dios en favor de nosotros a lo largo de la vida. Y lo llama así, memoria agradecida. Y en ambos casos, en la curación de Naamán y en la curación de este samaritano que era leproso y quedó limpio, también se dan 2 acciones parecidas. Una, el del leproso reconoce en Jesús al Salvador, al que lo acaba de curar, y empieza, como dice el Papa, una relación estrecha con él. Y Naamán, en la lectura del libro de los Reyes, reconoce que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel. También reconoce la acción del Dios de Israel, que a través de su profeta Eliseo lo curó, lo limpió de la lepra, y entonces también hace un acto de fe en el Dios de Israel. Esa gratitud que estamos mencionando, el Papa la conecta de una manera muy interesante que nos ocurre con frecuencia en la vida. Es que nos olvidamos de cultivar esa relación con Dios. Nos acostumbramos y pensamos que tenemos todo el derecho
a tener la vida cada día, a tener salud, a tener los elementos necesarios para llevar adelante nuestras circunstancias, nuestra familia, todo lo que estamos realizando diariamente. Y nos olvidamos, incluso la fe es también un regalo, es un don, es lo que el Señor nos permite cada día para que podamos avanzar, para que podamos construir nuestro proyecto. A veces nos convertimos, como dice allí, en cristianos superficiales, que no profundizan realmente en esa relación con Jesús. De esta manera, acabamos pensando que todo lo que recibimos cada día sea obvio y merecido. La gratitud es saber decir gracias. Nos lleva, en cambio, a atestiguar la presencia de Dios, que es amor. Y también a reconocer la importancia de los demás, superando la insatisfacción y la indiferencia que deforman nuestro corazón. Saber dar las gracias es esencial. Todos los días dar gracias al Señor, a aprender a darnos las gracias entre nosotros, en la familia, por esas pequeñas cosas que recibimos a veces sin ni siquiera preguntarnos de dónde vienen. Dar las gracias en los lugares que frecuentamos cada día, por los muchos servicios que disfrutamos y por las personas que nos apoyan. Dar las gracias en nuestras comunidades cristianas, por el amor de Dios que experimentamos a través de la cercanía de los hermanos y hermanas, que muchas veces en silencio rezan, ofrecen, sufren, caminan con nosotros. Por favor, dice el Papa y nos invita, no olvidemos nunca esta palabra clave, gracias. No nos olvidemos de escuchar y decir gracias. En reiteradas ocasiones el Papa ha insistido en ser agradecidos. Cuando hablaba de la familia, de la pareja, también agradecerle a la pareja todo lo que hace por su pareja, a la familia también. Me acuerdo en Filadelfia, ese encuentro mundial de las familias que decía el Papa ahí jocosamente que no iba a hablar de las suegras y que a veces en la familia volaban los platos. Hizo reír al auditorio allí en Filadelfia, en Estados Unidos, pero que al final del día, antes de descansar, que se pidiera perdón y que se dieran las gracias en familia. El Papa es muy sensible a ese tema y aquí reitera una vez más la necesidad de ser agradecidos. Darle gracias, algo tan sencillo, que no cuesta mucho y que tiene para nosotros, como dice el Papa, un significado muy importante, también en el lado, por decirlo desde una perspectiva sencilla, simplemente de buena educación, tiene un papel significativo. Muchas veces, gracias abre la puerta a una amistad, a un contacto, a un servicio, a un apoyo. Cuando vemos que la otra persona considera que lo que se ha ofrecido, lo que se ha brindado, es como si algo que correspondiera y que tocara hacer, pues no nos deja de molestar un poco. En cambio nos sentimos agradados y reconocemos el que la persona vea, reconozca que ha habido un esfuerzo, un intento de prestar un servicio, de ayudar de alguna manera. Dar las gracias es una manera de tener unas relaciones humanas mucho más fraternas, mucho más cercanas. Y eso es un punto de partida para muchas otras cosas importantes para poder caminar juntos, por ejemplo. Uno a veces ve en el Transmilenio las personas que empujan cuando puedan perfectamente decir permiso y gracias cuando dan. Son cosas pequeñitas, pero que ayudan a que la convivencia sea mucho más fraterna, más tranquila, más solidaria. Y también a veces un gracias rompe el hielo, porque a veces encontramos personas con una actitud beligerante, una actitud agresiva y si uno agradece, de pronto desarma a las personas con ese gesto de ser agradecidos, de manifestarlo. Es importante, además porque, como nos dice el Papa, no es solamente un acto de buena educación, sino realmente una actitud profunda de nuestro ser y del ser de las personas, que dice mucho de la calidad humana de las personas. Obviamente que también es un gesto de buena educación, de urbanidad, pero normalmente un gesto de urbanidad está fundamentado
en una actitud interna profunda que hace que la persona sea agradecida, no solamente que lo manifieste, como decimos en el lenguaje coloquial, de dientes para afuera, sino que realmente sea una actitud profunda de la calidad de su ser, de su persona, de su humanidad, que le lleva a ser agradecido. Y también el Papa, en la homilía de la canonización de estos dos beatos, por un lado dice que Monseñor Scalabrini también era una manera de mostrar la gratitud, de mirar más allá, mirar hacia el futuro, hacia un mundo y una iglesia sin barreras, sin extranjeros, porque él se dedicó a favorecer a los migrantes. Y también por su parte el hermano salesiano Artemides Sati, con su bicicleta, dice, fue un ejemplo vivo de gratitud, porque se dedicó a saciar las necesidades de los demás, a cuidar a los enfermos con amor y ternura. Son ejemplos de gratitud en ambos casos, y el Papa lo resalta a partir de la palabra de Dios. Artemides Sati, un laico que nació en Borrello, Italia, en octubre de 1880. Y cuando tenía 17 años, emigraron con su familia a Argentina y fueron directamente a una provincia de Buenos Aires, una ciudad que se llama Bahía Blanca. Unos años después se acercó a los salesianos y ahí lo aceptaron y empezó como un camino con ellos, pero tuvo unas condiciones de salud un poco difíciles. Lo tuvieron que enviar precisamente a Viedma, también en la Patagonia Argentina. Y en Viedma entonces él se encontró con un sacerdote salesiano, que era sacerdote y era médico, Evasio Garrone, y allí atendían un hospital, el Hospital de San José de Viedma. Este sacerdote, viendo que estaba enfermo este joven, le propuso que por qué no le pedía al Señor que si lo curaba, él se entregaría precisamente al servicio de sus hermanos en el campo de la salud. Y así lo hizo. Él, como lo confesó en algún momento, prometió, cumplió y puso en práctica eso que él decidió. En 1908 es admitido como religioso coadjutor salesiano y empieza su trabajo en la portería del hospital y poco a poco se va empapando de lo que allí ocurre, de lo que se va desarrollando, se va volviendo poco a poco un experto enfermero. Cuando el padre Garrone fallece, pues queda encargado él del hospital. Y de ahí en adelante empieza un servicio maravilloso que el Papa va a destacar precisamente porque era muy sencillo, muy cercano a la gente y se movía todo el tiempo en una bicicleta. Entonces fue una persona muy entregada, con unas condiciones de generosidad, de caminar juntos, de gratitud, de poner en práctica eso que había comprometido de su vida. Y es así como en 1914 la Universidad de La Plata le reconoce como idóneo enfermero. No había estudiado, pero se le dan el título en vista del servicio que está prestando durante 40 años hasta el 15 de marzo de 1951, cuando falleció. Dicen los argentinos que es el tercer santo argentino, así lo reconocía el periódico El Clarín el domingo de que fue su beatificación. Hay una alegría entre ellos precisamente por ser un santo y de esa región de la Patagonia Argentina, que es una región alejada y con ciertas circunstancias que son a veces un poco duras de la vida que allí se lleva adelante. El Papa dice, este es un hombre como el obispo Scalabrini, que fueron testimonio de eso que notaba Hans, de caminar juntos y de una gratitud enorme al Señor. Recordemos, queridos oyentes, que la Argentina fue objeto de una alta inmigración italiana, pues sin ir más lejos el Papa y su familia, que venían del Piamonte italiano y llegaron a Argentina como inmigrantes. Y si miramos, por ejemplo, los apellidos de los jugadores de fútbol de la selección argentina, parecieran todos como la selección italiana, porque son producto de familias de inmigrantes que en volumen grande
y se establecieron allí y lograron echar raíces, los acogieron, fundaron empresas, industrias, mucha influencia de la inmigración italiana. Dos santos que tienen presencia en los escalarinianos en nuestro país, con los hermanos y con los padres escalarinianos en diferentes partes de Colombia, atendiendo los migrantes que vienen del sur, que vienen por parte de Venezuela, que van hacia el norte, atendiendo, ayudando a estas personas en condición de dificultad, de precariedad, de exclusión, de no ser acogidos y de ir buscando un camino en procura de unas condiciones de vida mejores. Y también de ese ejemplo de este hermano salesiano que entregó su vida al servicio de los más pobres en una región en que era un hospital casi el único y que hizo su servicio de una manera muy sencilla, en bicicleta. Hay una anécdota que contaban en el periódico de alguna vez que llevó sobre su bicicleta y sobre sus hombros a un enfermo que murió, como ese gesto de compromiso de buscar la manera de llevarlo al hospital para que recuperara su salud. Hans, te propongo que continuemos con nuestro tema de las catequesis que ha venido el Papa Francisco realizando los miércoles y que viene tratando un tema que es muy importante para todos nosotros, para la Iglesia, que es el tema del discernimiento. En esta ocasión, entonces, el Papa retoma precisamente lo que nos había tratado en la sesión anterior. Los que ustedes escucharon nuestro programa de la semana pasada, recordarán que hablábamos del discernimiento y el tema de la oración, de una oración que sea muy dialogada, muy conversada con Papá Dios, con Abba, con el Papito Dios. Entonces no tanto de repetir fórmulas, a lo mejor muy elaboradas, sino muy cercana, muy de padre a hijo o de hijo a padre. Entonces hoy nos va a proponer un tema muy importante y desafiante, una condición clave que es el conocerse a sí mismo. Así es, vamos a hacer el comentario de la cuarta catequesis de Papa Francisco en la audiencia general de los miércoles, que viene después del ciclo de los adultos mayores, de los ancianos. El Papa mismo introdujo este nuevo ciclo del discernimiento. Y así como lo acaba de mencionar Eduardo, la vez pasada nos hablaba de la importancia de la oración para el discernimiento. En esta oportunidad el Papa insiste que uno de los elementos también del discernimiento es el conocerse a sí mismo. Y dice el Papa, seguimos tratando el tema del discernimiento. La vez pasada consideramos la oración como su elemento indispensable, entendida como familiaridad y confidencia con Dios. Oración, no como los logros, sino como familiaridad y confidencia con Dios. Oración de los hijos al Padre, oración con corazón abierto. Esto lo vimos en la última catequesis. Hoy quisiera, de forma casi complementaria, subrayar que un buen discernimiento requiere también el conocimiento de uno mismo. Conocerse a sí mismo, y esto no es fácil. El discernimiento, de hecho, involucra a nuestras facultades humanas, la memoria, el intelecto, la voluntad, los afectos. A menudo no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente y así no sabemos qué queremos realmente. Habéis escuchado muchas veces, pero esa persona, ¿por qué no arregla su vida? Nunca ha sabido lo que quiere. Sin llegar a ese extremo, pero a nosotros también nos sucede que no sabemos bien qué queremos, no nos conocemos bien. Tremendo y antiquísimo desafío. Dicen que los griegos tenían por allá en la entrada de uno de los templos, conócete a ti mismo, porque es la tarea que nos corresponde permanentemente. Y como anota aquí el Papa Francisco, toma en cuenta la memoria, nuestros recuerdos, el intelecto, o sea, capacidad de pensar, de razonar, la voluntad y los afectos. Es decir, nos toca totalmente la memoria, el intelecto, la voluntad y los afectos. Y eso precisamente se plasma en sabemos qué es lo que queremos, sabemos para dónde queremos ir.
Cuando nosotros tenemos más o menos claro, yo pienso que tenerlo 100% claro, pues es ya un gran reto, pero por lo menos saber en qué dirección vamos, la cuestión va mucho mejor. Encuentro a veces personas que tienen eso muy claro y desde muy pequeños a veces tienen esa idea de qué es lo que quieren hacer y trabajan y luchan y logran exactamente, y su manera de tomar decisiones está orientada siempre por eso que tienen claro, saben a dónde quieren llegar. Muchas veces esas vacilaciones, ese avanzar y retroceder en la vida obedece precisamente a que no sabemos qué es lo que queremos, porque no nos conocemos bien. No reconocemos cuál es nuestra memoria y cuáles son los recuerdos y cómo juegan esos recuerdos en nuestra vida, porque el intelecto, nuestra capacidad intelectual, a lo mejor no la desarrollamos suficientemente o va por otro lado diferente de la vida. Y porque nuestra voluntad dice, como pasa muchas veces con los planes de reducir el peso, miramos en el espejo y decimos que estamos muy gordos y mañana vamos a empezar una dieta, vamos a hacer ejercicio, compramos la sudadera, las pesas, la máquina, lo que sea, pero mañana empezamos y nunca empezamos. Entonces la voluntad juega ahí un papel sumamente importante. Y no digamos nada del tema de los afectos, de los sentimientos, que a veces nos juegan unas pasadas complicadas. El discernimiento como una tarea fundamental. Y que el Papa entonces nos va a decir que toda nuestra vida tiene una dimensión humana, cognitiva y afectiva. Como el ser humano es multidimensional, tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones de nuestro ser para podernos conocer, no solamente de manera superficial, también profunda. Y eso es un ejercicio que no es fácil. Pues si a ratos no conocemos a los demás fácilmente, pues difícilmente nos conocemos también a nosotros mismos. Por eso tenemos que aprender a discernir ese conocimiento nuestro propio, ese autoconocimiento en nuestra dimensión humana, en nuestra dimensión cognitiva, como se ha dicho, en nuestra dimensión afectiva, para poder abarcar, digamos, lo más del conocimiento de nuestro propio ser. Pero si no nos conocemos, es bien probable que nos equivoquemos en la toma de decisiones, porque las podemos tomar de manera superficial sin tener en cuenta realmente la profundidad de nuestro ser. El Papa nos dice que ese elemento es clave para el discernimiento, el autoconocimiento. Y añade ahí, tomando también de un autor, Green, en el libro La cizaña entre el trigo, señala que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y lo peor de todo es que no queremos ni siquiera conocernos por cómo somos verdaderamente. Y por eso casi todos nosotros nos escondemos, como pasa en este mes de octubre por ahí al final, nos escondemos detrás de una máscara. No solo frente a los otros, sino también cuando nos miramos al espejo. Nos ponemos una máscara de un personaje que no somos y creemos que ese sí somos, pero no nos conocemos, no profundizamos en nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, en todo lo que somos realmente. Y eso hace precisamente difícil porque si se trata del discernimiento, de descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros, si no sabemos quiénes somos nosotros, pues difícilmente podemos hacer el discernimiento. Y ese es un elemento clave, el tema del conocerse a sí mismo para que el discernimiento pueda ser efectivo. Y continúa diciendo el Papa, conocerse a uno mismo no es difícil, pero es fatigoso. Implica un paciente trabajo de excavación interior, como de arqueología interior. Requiere la capacidad de detenerse, de apagar el piloto automático para adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan y a menudo sin darnos cuenta. Me llama la atención esa expresión de apagar el piloto automático. Es como una metáfora de los aviones. Uh-huh. Cuando van a velocidad de crucero, se pone el piloto automático para que el piloto real, el de carne y hueso, se desentienda un poquito de los controles, de la tensión y pueda
respirar con tranquilidad por lo menos durante un tiempo, también implica apagar el piloto automático, como lo dice el Papa, tomar conciencia, porque el piloto automático pues es el que hace todo. No tenemos conciencia de eso. Hay que detenerse, tener esa capacidad de apagar el piloto automático, nos dice el Papa, para adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan y a menudo sin darnos cuenta. Requiere también distinguir entre las emociones y las facultades espirituales. Siento no es lo mismo que estoy convencido. Tengo ganas de no es lo mismo que quiero. Así se llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada. Qué interesante esta reflexión que el Papa nos hace. Siento no es lo mismo que estoy convencido. Tengo ganas de no es lo mismo que quiero. Así se llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada. Darse cuenta de esto es una gracia. De hecho, muchas veces puede suceder que convicciones erróneas sobre la realidad, basadas en experiencias del pasado, nos influyen fuertemente, limitando nuestra libertad de jugárnosla por lo que realmente cuenta en nuestra vida. A veces las experiencias anteriores nos condicionan y nos generan prejuicios, y entonces ahí nos equivocamos. Interesantísimo, como tú resaltas, Hans. Ahí se nota esa perspicacia que tiene el Papa cuando hace estas reflexiones de una humanidad profunda. Ahí destacaría precisamente y lo conectaría con aquello que mencionó en la exhortación que dedicó precisamente al tema del amor en la familia. Porque no es lo mismo pensar que yo tengo un amor como un tanquecito de amor que se va gastando y no que yo construyo. Entonces como que siento que estoy enamorado a decir estoy enamorado y amo a la otra persona. No es lo mismo. Y ahí hay la importancia de definir muy bien cuáles son las emociones y cuáles son las facultades espirituales que están en juego, que entran allí realmente y que son las que nos identifican. Uno y otro son necesarios, pero es importantísimo, como él anota, tomar en cuenta esas experiencias, esos prejuicios, esas ideas. Por eso decía hace un rato que tenga que ver con la memoria, con la manera de conocer, de aproximarnos a la realidad para no equivocarnos y tomar decisiones que no corresponden. De esa invitación de conocernos como condición clave para un buen discernimiento. Enseguida va a apelar el Papa a un lenguaje contemporáneo que me parece admirable y dice lo siguiente: viviendo en la era de la informática, sabemos lo importante que es conocer las contraseñas para poder entrar en los programas donde se encuentran las informaciones más personales y valiosas. Pero también la vida espiritual tiene sus contraseñas. Hay palabras que tocan el corazón porque remiten a aquello por lo que somos más sensibles. El tentador, es decir, el diablo, conoce bien estas palabras clave y es importante que las conozcamos también nosotros para no encontrarnos ahí donde no quisiéramos. La tentación no sugiere necesariamente cosas malas, sino a menudo desordenadas, presentadas con una importancia excesiva. De esta manera nos hipnotiza con lo atractivo que estas cosas suscitan en nosotros, cosas bellas pero ilusorias, que no pueden mantener lo que prometen y así nos dejan al final con un sentido de vacío y de tristeza. Ese sentido de vacío y de tristeza es una señal de que hemos tomado un camino que no era justo, que nos ha desorientado. Pueden ser, por ejemplo, el título de estudio, la carrera, las relaciones, todas esas cosas en sí loables, pero hacia las cuales, si no somos libres, corremos el riesgo de nutrir expectativas irreales, como por ejemplo, la confirmación de nuestro valor. Tú, por ejemplo, cuando piensas en un estudio que estás haciendo, ¿lo piensas solamente para promoverte a ti mismo por tu interés o también para servir a la comunidad? Ahí se puede ver cuál es la intencionalidad de cada uno de nosotros. De este malentendido derivan a menudo los sufrimientos más grandes, porque ninguna de esas cosas puede ser garantía de nuestra dignidad.
Qué interesante reflexión que nos acaba de hacer el Papa y usando un lenguaje contemporáneo de lo de las contraseñas. Y ciertamente hay contraseñas en la vida, como él dice ahí, tal vez a veces recuerdos, a veces ciertos mensajes que nos tocan y que a veces creemos que por ahí es la cosa. Me parece también muy significativo con lo que termina respecto al estudio, porque esa es una de las tareas a las cuales le dedicamos buena parte de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y sobre todo hoy, cuando el reto que se tiene por parte de los profesionales es estar estudiando permanentemente de un proceso de formación que no termina en la universidad, sino que es un proceso para toda la vida. ¿Eso con qué intención lo hacemos? ¿Qué pretendemos? ¿Ganar mucho dinero o prestar un servicio, ayudar a los demás? ¿Qué es lo que pretendemos realmente? ¿Ser una persona muy reconocida sin saber realmente qué camino y qué hizo por ese camino para llegar a ese punto alto? ¿O es una persona que es reconocida por su humanidad, por su servicio, por su colaboración? Ahí hay un punto que tiene que ver con el discernimiento, con lo que queremos hacer en la vida. Por eso es interesante encontrar personas, a veces jóvenes. Pienso ahorita en una joven muy cercana. Me llamó muchísimo la atención ahora en las vacaciones. Como está terminando su secundaria, dedicó todo el mes de las vacaciones escolares de junio, julio, a prepararse para el examen del ICFES. Estuvo asistiendo a cursos, participando en todo cuanto encontró para poderse preparar. Seguramente ya presentó su examen, vamos a ver qué resultado obtuvo, pero es una persona que tiene muy claro realmente qué es lo que quiere y sabe que en un momento determinado hay que sacrificar la tentación posiblemente de dedicarse a descansar por un propósito que está claro. Quiero llegar a ese punto, sé qué es lo que pretendo y entonces de acuerdo a eso organizo mis actividades y mis esfuerzos, mis empeños para poder lograr eso que quiero. Ahí entonces la importancia de conocerse, de conocer las contraseñas, como dice el Papa, sobre todo las contraseñas de nuestro corazón, aquello a lo que somos más sensibles, para protegernos de quienes se presenta con palabras persuasivas para manipularnos, pero también para reconocer lo que es realmente importante para nosotros, distinguiéndolo de las modas del momento o de eslogans llamativos y superficiales. Muchas veces lo que se dice en un programa en televisión, en alguna publicidad que se hace, nos toca el corazón y nos hace ir a esa parte sin libertad. Estemos atentos, estad atentos a eso. ¿Soy libre o me dejo llevar por los sentimientos del momento o por las provocaciones del momento? Y en eso los de la publicidad son expertos en mover, saber cuál es la clave, cuál es la contraseña que puede llamar la atención de las personas. Por ejemplo, en estos días sin IVA que se han propuesto en Colombia y que han reactivado de alguna manera la economía por un lado, pero también han incrementado las deudas de las familias, porque por un lado nos invitan a comprar un gran televisor a plazos, la tarjeta de crédito se ocupa, los préstamos, las cuotas que tenemos que pagar crecen cada día. Ahí está el discernimiento, realmente entra a funcionar. Es necesariamente importante el tener ese televisor grandote que casi ni cabe en la sala para poder estar al día. ¿Es realmente necesario? ¿O qué es lo que necesitamos realmente hacer en un momento determinado? Ahí empiezan parte de esas decisiones que son claves y que requieren precisamente el que conozcamos cuáles son las contraseñas que tocan nuestro corazón, como dice el Papa Francisco. Y por eso nos advierte el Papa que la publicidad es experta en psicología social, que es la que mueve el comercio y la publicidad misma, entonces que nos advierte que estemos atentos al tema. Y entonces aparece otro elemento que el Papa nos quiere hacer reflexionar sobre él, que es el examen de conciencia, que es otro de los elementos del discernimiento, y en este tema grande del discernimiento sí que son expertos los jesuitas, porque quien inventó toda esa dinámica fue San Ignacio de Loyola.
y a los de la Compañía de Jesús que él fundó, los instruyó y son expertos en ese tema del discernimiento y en cada uno de los elementos que intervienen, porque San Ignacio de Loyola escribió todo eso en sus ejercicios espirituales. Y dice que para no dejarnos engañar con relación a las contraseñas, ayuda es el examen de conciencia. Pero advierte el Papa que no es un examen de conciencia de cara a la confesión, sino que es el examen de conciencia diario, el de la jornada, antes de dormir. Y en eso pues nos enseñan los jesuitas, que tienen esa práctica cotidiana de antes de ir al descanso nocturno, hacer el examen de conciencia del día. Con quién se encontró, qué ha sucedido en mi corazón en este día, han pasado muchas cosas, cuáles, por qué huellas dejaron en el corazón. Hacer el examen de conciencia, es decir, la buena costumbre de releer con calma lo que sucede en nuestra jornada, aprendiendo a notar en las valoraciones y en las decisiones aquello a lo que damos más importancia, qué buscamos y por qué hemos encontrado al final, sobre todo aprendiendo a reconocer que sacia mi corazón, porque solo el Señor puede darnos confirmación de lo que valemos. Nos lo dice cada día desde la cruz. Ha muerto por nosotros para mostrarnos cuánto somos valiosos a sus ojos. No hay obstáculo o fracaso que pueda impedir su tierno abrazo. El examen de conciencia ayuda mucho, porque así vemos que nuestro corazón no es un camino por donde pasa de todo y nosotros no sabemos. No, ver qué ha pasado hoy, qué ha sucedido, qué me ha hecho reaccionar, qué me ha puesto triste, qué me ha puesto contento, qué ha sido malo y he hecho mal a los otros. Se trata de ver el recorrido de los sentimientos, de las atracciones en mi corazón durante el día. No os olvidéis, el otro día hablamos de la oración, hoy hablamos del conocimiento de uno mismo, nos recuerda el Papa. Resumiendo un poquito el mensaje, conocerse a sí mismo, y para ese conocimiento sirve muchísimo la herramienta del examen de conciencia diario. Antes del descanso nocturno, hacernos todas esas preguntas que el Papa nos sugiere, que hemos hecho hoy, que ha llamado la atención, que nos ha hecho vibrar, si somos conscientes de habernos equivocado y en qué. Eso ayuda a que nos conozcamos mejor. Y sobre todo, como menciona el Papa precisamente, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las claves del corazón que tiene que ver con a qué le damos importancia? ¿A qué estamos dispuestos a darle tiempo, a dedicarle parte de nuestra vida? Lo hacemos, seguramente podremos reorientar, aprovechar mejor nuestra existencia. Me parece muy concreto, muy aterrizado esas preguntas, esa sugerencia del Papa Francisco del examen, de esas preguntas que nos debemos hacer todos los días, muy importantes, porque es repasar el día, tratar de aprender qué es lo que hemos vivido en el día. Como dice el Papa para terminar su catequesis, quiero recordarlo, dice lo siguiente: la oración y el conocimiento de uno mismo consienten crecer en la libertad. Esto es para crecer en la libertad. Son elementos básicos de la existencia cristiana, elementos preciosos para encontrar el propio lugar en la vida. Y con esta frase del Papa Francisco damos por terminado nuestro programa. Los esperamos la próxima semana. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.